Hola a todas y todos, muy buenos días por conectarse a nuestro segundo webinar en torno a la Ley de Eficiencia Energética, de que es la regulación que rige a los vehículos livianos en Chile. Hemos realizado su primera versión en mayo del año pasado y hoy día realizaremos esta segunda versión en donde discutiremos los resultados del segundo reporte de monitoreo que hemos publicado recientemente, en el cual mostraremos las oportunidades y los avances para el mercado automotriz. Esperaremos un par de minutos mientras inicia la presentación, mientras también nuestros participantes van ingresando a nuestro Zoom. Actualmente somos más de 30 personas, tenemos muchos más inscritos, así que también para, en honor al tiempo, ir comenzando. Mi nombre es Claudio Mena, yo soy el líder de electromovilidad y estándares vehiculares en el Centro de Movilidad Sostenible, nuestra organización que está enfocada en descarbonizar el transporte en Latinoamérica y el Caribe. Así que muchas gracias por conectarse, veo que nuestros asistentes están rápidamente incrementando. En este webinar vamos a conversar sobre la Ley de Eficiencia Energética, la que ha establecido estándares de eficiencia vehicular para vehículos livianos y que ha iniciado el 2024, y en esta oportunidad presentaremos los resultados del segundo reporte de monitoreo que aborda cómo ha cambiado el mercado automotriz desde el 2024 al 2025, los dos primeros años. Antes de iniciar el webinar, quisiera también entregarles unas instrucciones a nuestros asistentes. En particular, quisiera invitarles a modificar su nombre para que les podamos reconocer de forma correcta. Esto involucra cambiar su nombre y apellido, ojalá también involucrar la organización. Eso lo pueden hacer en la sección de participantes, y mover hacer el clic eh, y modificar su nombre y apellido para que pudieran identificar cuando hagan las preguntas, porque vamos a tener una sección de preguntas al final. Esta es la sección de Q&A, que también podrán ver al inferior de su pantalla. Q&A, que del inglés es question and answers, de preguntas y respuestas, y luego al final podremos resolverlas. Y por otro lado, que esta sesión está siendo grabada desde su comienzo para también que nosotros la vamos a compartir en YouTube y nuestras redes sociales en el futuro. Así que también estén atentos a nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, nuestro LinkedIn y también nuestro YouTube, donde podrán ver y revivir este gran evento donde también contaremos con un excelente panel de expertos para discutir todo lo que ha sido esta ley en sus dos primeros años. También ahora quisiera dar la bienvenida a Daniela de Grato, quien nos está apoyando con nuestra traducción al inglés. Por favor, Daniela. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar. Las presentaciones de hoy van a ser en español, sin embargo las preguntas pueden ser tanto en español como en inglés. Entonces, si requieren interpretación simultánea en español, pueden ir a la barra inferior, buscan el símbolo de mundo, que es interpretación, y eligen el idioma español. Si no funciona, puede ir a los tres puntos de la barra inferior, en la opción más, y elegir interpretación, y elegir la opción escuchar en español. Hello everyone, today's presentation will be in Spanish and English. Questions can be submitted in English or Spanish. If you require simultaneous interpretation in English, you can go to the bottom bar, left corner, just go into the world symbol and press interpretation option and select English. If that doesn't work, you can go to the three dots in the bottom bar, select more and select listen in English. If you have any doubts or questions, you can put it in the chat and we will help you out. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pónganla en el chat y las vamos a estar ayudando. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Todo muy claro con la interpretación. También importante que nos está viendo gente de todo el mundo. Esta es una política pública muy relevante para fomentar la electromovilidad, que sabemos que hay partners desde África, Asia y Europa actualmente mirando nuestro webinar. Muchas gracias. Ahora quisiera darle la bienvenida
a nuestra agenda. Esta contra en un comienzo de las palabras de bienvenida en la que estamos actualmente. Luego vendrá Sebastián Galarza, nuestro director ejecutivo, a dar unas palabras de comienzo. Nuestra autoridad presente, el señor Ignacio Tapia, Seremi de Energía de la región metropolitana del Ministerio de Energía. También Mariano Andrade, quien nos va a presentar los resultados de este reporte de monitoreo que les acabo de comentar en el comienzo, para luego proceder a este panel de expertos en torno a lo que ha sido estos 2 primeros años, que va a ser moderado por nuestro director ejecutivo, Sebastián Galarza. Y finalmente tenemos programado en los últimos minutos de nuestro webinar la sección de Q&A, donde les comentaba en el comienzo, les invitamos a por favor dejar sus preguntas en esa plataforma para dar cierre al término de nuestra jornada. Así que ahora, para iniciar nuestro webinar, quisiera darle la bienvenida a Sebastián Galarza, nuestro director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible. Sebastián, por favor. Muchísimas gracias, Claudio, por la introducción y por las palabras de inicio y logística para este webinar. Para nosotros es un gusto poder ofrecer estos espacios donde buscamos justamente monitorear el avance de políticas públicas que son tan importantes para la descarbonización del transporte en nuestro país y también atraer a esta conversación a diferentes actores que son muy relevantes para que justamente podamos progresar en esa dirección. Hoy día tenemos el gusto de contar con autoridades de la región metropolitana, con representantes de la industria que está implementando esta política pública, con representantes de diferentes sectores económicos también que están involucrados en la electrificación de nuestra economía. Y finalmente también con expertos que tienen una experiencia bastante vasta en cómo surgió también esto para Chile y cómo esta experiencia puede servir para otros países, no solamente en América Latina y el Caribe, pero alrededor del mundo, para adoptar políticas que buscan incrementar la oferta de vehículos más eficientes y en particular vehículos eléctricos. Con esto les agradezco su participación, recordarles que esta sesión está siendo grabada. Vamos a estar compartiendo también esta sesión a través de nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, etcétera. Todo va a quedar disponible para ustedes y cualquier duda que tengan, tanto sobre lo que presentamos como sobre nuestro reporte que también estaremos compartiendo, estamos siempre atentos para poder responderlas. Muchísimas gracias, Claudio, y te dejo a ti la palabra para dar inicio a las siguientes sesiones. Muchas gracias, Sebastián, por aquellas palabras. Ahora quisiera continuar y darle la bienvenida a nuestra autoridad presente, el señor Seremi Ignacio Tapia, Seremi de Energía de la región metropolitana del Ministerio de Energía. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Claudio, ahí por el pase. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, primero que todo, comentarles que me siento como en casa, me siento con temas muy familiares también estos. Ustedes saben que muchos de acá sabrán que yo ya venía de este segmento, por lo tanto, siempre es un gusto volver a verlos, ya a todos ustedes. Pero acá también, bueno, primero que todo vamos a dar las palabras, que agradecer a usted, al Centro de Movilidad Sostenible, por la invitación a participar en la presentación de este segundo reporte de monitoreo de eficiencia energética para vehículos livianos que se desarrolló en Chile en 2024 y 2025. Esta instancia nos permite revisar con evidencia concreta cómo las políticas públicas impulsadas por el Estado están contribuyendo a la transformación del transporte en nuestro país. Siempre destacar que todo este tipo de iniciativas son políticas transversales que trascienden los gobiernos, por lo tanto, por eso siempre destacamos y hacemos énfasis que son de Estado como tal. Bueno, hoy a 5 años de la publicación de la Ley de Eficiencia Energética y a 2 años de la entrada en vigencia del estándar de eficiencia energética para vehículos livianos, podemos afirmar que esta política está mostrando resultados tangibles. Los datos indican que el mercado automotriz chileno está evolucionando hacia una oferta cada vez más eficiente y con una mayor incorporación de tecnología tanto cero como bajas emisiones. Uno de los indicadores más relevantes es el crecimiento de la oferta de vehículos eléctricos. Entre el año 2023 y el 2025, la cantidad de modelos eléctricos a batería disponible en el mercado aumentó de un 44 a 138 modelos disponibles, lo que representa un crecimiento de más del 200%. Paralelo a esto, los modelos de combustión interna disminuyeron en un 32%, reflejando una adaptación de la industria a las nuevas exigencias de eficiencia y sostenibilidad.
También observamos avances importantes en la adopción de estas tecnologías por parte de los usuarios. Mientras que en 2021 los vehículos eléctricos e híbridos enchufables representaban apenas el 0,2% de las ventas de vehículos nuevos, durante 2026 esa participación alcanza aproximadamente un 7,2%, evidenciando principalmente el crecimiento sostenido de la electromovilidad en nuestro país. A ello se suma una mejora significativa en el desempeño energético de los vehículos comercializados hoy en día. El rendimiento promedio pasó de 15,3 kilómetros por litro de gasolina equivalente en 2021 a cerca de 18,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente en el primer semestre de 2026, así acercándose al estándar de referencia establecido para esta etapa de implementación. ¿Y por qué? Bueno, se menciona todo lo anterior porque estos resultados son consistentes con la visión que hemos definido también como ministerio en la ruta energética del año 2026 al 2030, para así avanzar hacia un sistema energético más limpio, seguro, competitivo y centrado en las personas sobre todo. En ella, la eficiencia energética y la descarbonización del transporte ocupan un lugar prioritario y fundamental, porque sabemos que la energía más limpia es aquella que no necesitamos consumir. Asimismo, estos avances contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la nueva Estrategia Nacional de Electromovilidad al año 2030, que establece como meta que un 20% de las ventas de vehículos livianos y medianos para el 2030 sean cero emisiones. Sí, sabemos que es una meta ambiciosa, pero no me cabe duda que con el apoyo intersectorial, tanto público como privado, lo lograremos. De igual forma, la ruta energética contempla fortalecer la infraestructura de carga pública en nuestro país, superando los 6.500 puntos de carga al año 2030, para asegurar que esta transición llegue a todos los territorios a nivel nacional. Es importante destacar esto porque 8 de cada 10 cargadores, puntos de carga públicos, están concentrados en la región metropolitana. Y a pesar de ser el CEREMI de la región metropolitana, siempre lo digo en todas partes, tenemos que avanzar a la descentralización, tenemos que llegar a cada comuna, tanto rural como urbana de nuestro país, con algún punto de carga para así hacer la transición de una manera que sea real y efectiva para todos los usuarios de vehículos eléctricos. Lo más importante es que detrás de estas cifras existen beneficios concretos para las personas, principalmente menor consumo de energía, menores costos de operación para familias y empresas, también reducción de emisiones contaminantes y una mayor seguridad energética para nuestro país. Por eso, como Ministerio de Energía, seguiremos impulsando políticas públicas basadas en evidencia, trabajando coordinadamente con otras instituciones, tanto tales como el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con la industria y con la ciudadanía, para acelerar esta transformación. La transición hacia una movilidad más eficiente y sostenible requiere un esfuerzo conjunto. Por eso estamos todos acá presentes, pero los resultados presentados hoy nos muestran que vamos por el camino correcto. Quiero finalizar felicitando al Centro de Movilidad Sostenible, a los equipos técnicos por sobre todo, y a todas las instituciones que contribuyen a este reporte, porque contar con información robusta y confiable es fundamental para evaluar nuestros avances, perfeccionar así las políticas públicas y seguir contribuyendo a un Chile más eficiente, más sostenible y por sobre todo con una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Seremi de Energía, Región Metropolitana, Ignacio Tapia. También por hacer un espacio en su agenda, también presente todas las grandes intervenciones que lo que ha sido y los números que has mencionado, también relevantes para mostrar que la electromovilidad está progresivamente avanzando en nuestro país, habilitando también esta mejora en la calidad de vida también relevante que mencionas, no solamente también en términos ambientales, sino también en términos económicos. Muchas gracias. Para Gracias, Claudio. proseguir en para seguir a nuestro evento, quisiera introducir a Mariano Andrade. Mariano es parte de mi equipo, él es analista de electromovilidad y estándares vehiculares, con quien hemos trabajado arduamente en el último tiempo en este segundo reporte de monitoreo, quien lo va a presentar y también entregará muchas reflexiones que servirán de conversación para lo que será nuestro futuro panel. Adelante, Mariano, y muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Claudio, por esta introducción. Miren, yo quiero comenzar el día de hoy con este dato que les tengo acá en pantalla.
Acá dice que el 76% de las emisiones en Chile vienen del sector de energía. Y si vamos incluso más a detalle, dentro de este porcentaje, el actor principal es el subsector del transporte. ¿Por qué les menciono esto? Yo les quiero invitar al día de hoy a escuchar este webinar, tanto la presentación como el increíble panel que tenemos a continuación, también desde una perspectiva ambiental. Los datos demuestran que es urgente que actuemos con acciones inmediatas para reducir las emisiones en el sector del transporte. Así, con ello, podemos nosotros, como humanos en sí, disminuir el impacto que estamos generando para contribuir al cambio climático y la crisis climática global que estamos viviendo. Como mencionaba Claudio, yo soy Mariano Andrade, analista de electromovilidad y estándares vehiculares del Centro de Movilidad Sostenible, y voy a comentar sobre la Ley de Eficiencia Energética y más en específico sobre los resultados de los estándares de eficiencia vehicular. El primer mensaje con el que quiero que se queden de esta presentación es que estos estándares no son solo una regulación ni una norma técnica más que se tiene que respetar, sino que es la principal política pública en Chile para descarbonizar el sector del transporte. Incluso más allá de los objetivos ambientales, también se ha demostrado que la descarbonización del transporte tiene impactos positivos económicos. Acá, en el gráfico en pantalla, podemos ver los kilómetros recorridos en cada vehículo según su tecnología en promedio que puede recorrer en una carga de 10.000 pesos chilenos, aproximadamente equivalente a $10. En la parte superior del gráfico están los vehículos de combustión interna, que con esta carga pueden recorrer aproximadamente 105 kilómetros. Y en el otro extremo podemos ver a los vehículos eléctricos a batería, quienes con el mismo monto de carga alcanzan casi los 350 kilómetros. Así podemos comprobar que, como mencioné, más allá de los objetivos ambientales que son muy, muy importantes, también existe un impacto económico positivo para los usuarios de la electromovilidad. Seguiremos con un pequeño contexto de lo que es esta regulación para ya luego entrar de lleno en lo que son el primer estándar de vehículos livianos, es decir, vehículos con un peso bruto menor a 2.700 kilogramos, y finalizaremos con la situación actual del estándar de vehículos medianos, es decir, vehículos con un peso bruto entre 2.700 y 3.860 kilogramos. Como les mencioné, es importante contextualizar la situación para que todos estemos en sintonía de lo que son estos estándares. Es muy breve, es una regulación a la oferta de vehículos en Chile, el cual exige que el rendimiento promedio mínimo, un rendimiento promedio mínimo en las ventas de los importadores de vehículos en Chile. Esto lo hace a los importadores específicamente como contexto, ya que en Chile no hay manufactura local en el mercado vehicular, por lo que se regula directamente a los importadores. La política pública tiene ciertos objetivos, por un lado ambientales, como la reducción de emisiones de CO2 y la disminución en la contaminación local, y tiene también objetivos económicos, como la disminución en los costos de la generación de energía, y objetivos de seguridad, como incrementar la seguridad energética a nivel nacional. La implementación de esta política pública se ha hecho para cada segmento y se va a hacer en un esquema de tres fases. Por ejemplo, el objetivo, el estándar de vehículos livianos comenzó durante el año 2024. 3 años después, es decir, el año 2027, incrementará la exigencia en un 21% y luego, 3 años después, a partir del año 2030, incrementará nuevamente la exigencia y se mantendrá de manera indefinida ahí con un alto estándar. Este estándar, a partir de 2030, se buscó de manera de tener un estándar equivalente al estándar de la Unión Europea en cuanto a las emisiones vehiculares. Existe una flexibilidad también importante en la regulación, que es un multiplicador para los vehículos enchufables, es decir, vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables, que cada venta de estos cuenta como si se hubiera vendido 3 veces. ¿Por qué esto es importante? Es porque estos vehículos enchufables tienen un rendimiento considerablemente mayor que los vehículos híbridos convencionales y de combustión interna. Por lo que con este contexto, más este multiplicador, es un incentivo gigante directamente para que los importadores potencien la electromovilidad en el país. Por último, respecto a las multas, estas serán dirigidas cada año a los incumplidores de la regulación según cuánto les faltó para cumplir con el estándar y cuántas ventas vehiculares tuvieron en este año. Respecto a los roles institucionales, en primer lugar está el Ministerio de Energía. Ellos están a cargo tanto de la definición de los estándares como de la publicación de los resultados de estos. Por el lado del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ellos están a cargo de monitorear el cumplimiento del estándar y la Superintendencia de Electricidad y Combustible está a cargo de año a año ir definiendo las multas de los importadores incumplidores. Nosotros, como Centro de Movilidad Sostenible, no estamos vinculados directamente con la regulación,
sino que solo tomamos los resultados de los ministerios, los analizamos y presentamos las principales conclusiones en nuestros reportes de monitoreo. Actualmente vamos a hablar brevemente de lo que es el segundo reporte de monitoreo. Este estudio abarca los 2 primeros años de la regulación del estándar de vehículos livianos y vamos a estudiar los principales resultados. En primer lugar, y quizás el más importante, es el cumplimiento en sí del estándar. Durante el primer año de regulación, en 2024, solo un 45% de los importadores lograron cumplir con el estándar. Es decir, más de la mitad de los importadores de vehículos livianos están siendo y serán multados por no cumplir con el estándar de eficiencia energética. Si vamos luego al resultado del segundo año, el año 2025, podemos ver que el resultado es exactamente igual. Esto quiere decir que no hubo una mejora en el cumplimiento del año 1 al año 2 de la regulación, lo cual de por poco igual es preocupante, ya que como mencioné, esto no es solo una norma técnica a cumplir para evitar una multa, sino que es una política pública que busca descarbonizar el sector del transporte en el país. De todas maneras, hay un 45% de importadores que sí está cumpliendo y es importante ver cómo lo están haciendo. A continuación verán una serie de gráficos con la proporción de ventas según respectivas tecnologías de los importadores cumplidores de la regulación en 2025 y sus respectivas estrategias de cumplimiento. En primer lugar está el caso de Tesla y BYD, quienes se concentran directamente en ventas de vehículos eléctricos a batería, por lo cual no han tenido ningún tipo de problema con la regulación. En segundo lugar, existe la estrategia de comercializar los 4 tipos de tecnologías y en un promedio lograr cumplir con la exigencia. En tercer lugar, está el caso del importador Toyota, quienes han complementado la venta de combustión interna por vehículos híbridos convencionales y en los 2 primeros años de regulación les ha sido suficiente para superarla. Y por último, la estrategia más común es complementar las ventas de combustión interna con vehículos enchufables, aprovechando el multiplicador mencionado para lograr cumplir con la regulación. Pasando al rendimiento vehicular o qué tan eficientes son estos vehículos, nosotros habíamos visto en Chile que el rendimiento de los vehículos comercializados desde 2015 a 2023 había estado prácticamente estancado, pero una vez entró la regulación en vigencia, incrementó de manera considerable. En tan solo 2 años, el rendimiento promedio de los vehículos comercializados incrementó en un 8%. Luego, sobre la disponibilidad de los modelos vehiculares en el país, es interesante conocer el dato que, bueno, también presentó nuestro CEREMI previamente de los modelos eléctricos a batería. El año 2023 solo habían disponibles 44 modelos en el país y tan solo 2 años después este valor incrementó sobre un 200%. Y no solo esto, sino que por el lado de los vehículos de combustión interna, en el mismo periodo de tiempo, la disponibilidad de modelos disminuyó en un 32%. Esto significa que efectivamente hay importadores de vehículos livianos en Chile que están dejando fuera de su catálogo modelos de combustión interna y están importando nuevos modelos más eficientes y menos contaminantes. Respecto a la tasación fiscal o el valor de los vehículos, podemos ver a primera vista que los vehículos de combustión interna efectivamente tienen un costo de entrada más bajo. De todas maneras, más allá de este dato, en el gráfico podemos ver que los vehículos híbridos convencionales, a pesar de tener un rendimiento considerablemente menor en comparación a los vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables, tienen un precio similar. Y más allá, si entramos al detalle de los vehículos eléctricos a batería, podemos ver que desde la implementación de la regulación, la tasación de estos disminuyó en un 26%, lo que es importante, ya que significa que en estos 2 años el precio de entrada a la movilidad en los vehículos livianos disminuyó de manera considerable. Por último, respecto a la proporción de ventas vehiculares en Chile, durante 2023 no alcanzábamos el 0,8% de ventas enchufables y 2 años después, a partir de la implementación, superamos el 3%. Es decir, desde que comenzó la regulación en tan solo 2 años, prácticamente se cuadruplicaron las ventas de vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables en el país. Estos han sido los principales resultados del segundo reporte de monitoreo. Los invito totalmente a escanear los QR en pantalla, sea el primero en español o el segundo en inglés, para que vean el reporte completo a detalle y con más calma. Y ahora seguiremos, bueno, vimos lo que venía, lo que ha pasado en el reporte en los últimos 2 años y seguiremos ahora con lo que viene a futuro de la regulación. Como les mencioné, sigue ahora en el año 2027 la segunda fase del estándar de vehículos livianos. Ese estándar, recordemos, aumenta su exigencia de manera considerable el próximo año,
por lo que los importadores de vehículos deben estar al tanto de esto para poder cumplir con la regulación. En este contexto, es importante que tengamos en cuenta dos conceptos. En primer lugar, que al año 2026, durante el primer semestre, la proporción de ventas de vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables ha incrementado mucho. Podemos conocer lo que ha pasado en la crisis del estrecho de Hormuz, seguramente todos estamos al tanto. Este ha tenido un efecto, digamos, de incremento de la electromovilidad, tanto en Chile como a nivel global, y podemos ver que en el primer semestre de 2026 se ha vendido sobre un 7% de ventas enchufables. Por otro lado, está el caso de los híbridos convencionales. Es interesante que nos preguntemos si este tipo de vehículos son suficientes o no para cumplir con el estándar que viene en el año 2027 o la fase 2. La respuesta actualmente es que no. Entre los híbridos convencionales comercializados en el primer semestre de 2026, un 89% de estos no es suficiente para cumplir con esta segunda fase del estándar, por lo que la estrategia de combinar solo vehículos de combustión interna con híbridos convencionales probablemente no sea suficiente para cumplir con la regulación a partir del próximo año. Entonces, con este nuevo contexto de lo que va la situación a 2026, ¿podríamos cumplir con la fase 2? E increíblemente podemos ir viendo que sí, va mejorando la situación. Incluso subiendo el estándar, el porcentaje de cumplimiento aumenta, lo que demuestra inmediatamente que un pequeño aumento en las ventas eléctricas en el mercado nacional inmediatamente afecta a que el promedio incremente y el rendimiento de nuestros vehículos sea mucho mejor. Pasando finalmente a lo que es el estándar de vehículos medianos, como contextualización, este estándar estaba publicado en el año 2024 para entrar en vigencia durante el año 2026, pero el año pasado, 2025, ha sido últimamente retrasado y se disminuyó la exigencia, por lo que entrará en vigencia durante el año 2028. El funcionamiento es exactamente igual que en vehículos livianos. Tendrá unas primeras fases durante 3 años, luego incrementará durante 3 años más y volverá a incrementarse para mantenerse de manera indefinida a partir del año 2034. Entonces, según los datos del año completo de 2025, ¿podríamos cumplir con esta primera fase? Y la respuesta es que mayoritariamente sí. Un 64% de los importadores de vehículos medianos en Chile podrían cumplir incluso 3 años antes de que comenzara la regulación con esta exigencia. Es así que nos hace preguntarnos si está bien ajustada o no esta regulación y si será suficiente como un estándar técnico para que los importadores logren reducir las emisiones en el sector de vehículos medianos. Muchas gracias por su atención. Vuelvo a compartirles el acceso al segundo reporte de monitoreo, tanto en español como en inglés. Y en la esquina inferior derecha tienen mi correo de contacto por si quisieran llevar a cabo algún comentario, dudas o conexión de cualquier tipo. Muchas gracias. Adelante, Claudia. Muchas gracias a ti, Mariano, por esa excelente y tan clara presentación, todo lo que ha sido los estándares vehiculares de livianos en los últimos 2 años y también todo lo que va a suceder en lo que se viene en la siguiente fase 2, que será más exigente, que inicia el 2027, y para lo que se viene también en el estándar de medianos, que va a iniciar en 2028, con esa interesante reflexión que nos dejaste al final. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Así que allí despedimos a Mariano, analista del Centro de Movilidad Sostenible, analista de electromovilidad y estándares vehiculares. Muchas gracias. Ahora yo quisiera reintroducir nuevamente a Sebastián Galarza, nuestro director ejecutivo en el centro, quien va a moderar nuestro panel de expertos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Claudio y colegas. Y ahora voy a invitar a nuestros panelistas para continuar esta conversación. Para eso tenemos a un grupo muy, muy transversal también para esta discusión que hemos invitado, con representantes, como les dije en el inicio, de diferentes rubros. Tenemos a Ignacio Santelices, que es gerente de sustentabilidad en la Fundación Chile y presidente de ANESCO, la Asociación Nacional de Empresas ESCO, que nos acompaña hoy día. Tenemos a Andrés Pizarro, desarrollador de negocios de electromovilidad en Tattersall. Tenemos también a Teresa Ruiz Tagle, directora ejecutiva de CLG Chile, líderes empresariales para la acción climática. Y finalmente también contamos con Analía Rojas, directora ejecutiva de ACERA, Asociación Chilena de Energías Renovables y de Almacenamiento de Chile,
para continuar con esta discusión. Y la idea de esta discusión es justamente adentrar en estos hitos que ya vamos viendo, que nos van presentando los colegas del CMS sobre los avances que hemos tenido, pero también ir un poco más en profundidad sobre los desafíos que ustedes ven, pero también las oportunidades que ustedes ven también para Chile dentro de este contexto que creo que es importante resaltar. Y para eso quiero conversar la conversación contigo, Ignacio, porque tú tienes también a través de los múltiples roles que has tenido a lo largo de tu carrera, el histórico realmente de cómo comenzó la conversación para tener un estándar de eficiencia energética en Chile, todo el proceso para poder plantear esto como una política pública y después la implementación de la misma, que no es fácil. Y dentro de eso hemos visto, obviamente, un proceso de aprendizaje por parte de la industria, pero quiero partir con eso. ¿Cómo evalúas tú esta política pública que tenemos en Chile a la fecha? Y también qué falta y qué ves tú que pudiera faltar, en particular cuando vemos los otros segmentos de mercado que también se incorporan dentro de esta misma política, que son el segmento de medianos y pesados. Bueno, gracias, Sebastián, por la invitación. Hola a todos, muy buenos días. A ver, bueno, este componente del transporte es parte de una ley más integral de eficiencia energética, ¿cierto? Que se estuvo discutiendo y elaborando durante muchos años. Eh, Esto empezó por allá por el 2014, las discusiones, las temáticas, el trabajo en el mundo privado. eh, Después ingresó el proyecto de ley en 2018 y se aprobó eh, prácticamente por unanimidad en el Congreso en toda su tramitación en el 2021. O sea, yo lo primero que quiero decir es que esta fue una política pública muy transversal que en su diseño y tramitación abarcó dos gobiernos y luego en su implementación ya este sería el cuarto gobierno que está avanzando en esto. Y que tenía varios componentes, temas de sistemas de gestión para las grandes empresas, y el otro componente importante era, por supuesto, este de transporte, ¿ya? Yo creo que, bueno, los resultados los mostraron ustedes mismos, ¿cierto? Está generando un cambio bien importante en el mercado, no solo de vehículos eléctricos, también mejorar el rendimiento de los vehículos existentes. Yo creo que eso, o sea, de los vehículos de combustión interna que van a seguir acompañándonos por lo menos una década más probablemente, y es importante que el rendimiento de esos vehículos también vaya mejorando y eso es parte de lo que hace la ley. La ley tiene un incentivo a la electromovilidad, pero no es el único objetivo. También es que los vehículos de combustión interna que estén llegando al país tengan mejores niveles de rendimiento de los que estaban llegando anteriormente. Y como oportunidad de mejora, bueno, yo creo que las leyes siempre hay que estarlas revisando, ¿ah? Especialmente una ley que ya lleva 5 años de desultación, que ya llevamos un ciclo completo de ejecución aquí del primer ciclo reglamentario. Uno puede empezar a mirar oportunidades de mejora. Yo creo que un tema que quedó fuera de la ley en sus orígenes y que es un tema que se discutió en su momento, se optó por no incluir, pero que es algo que se puede revisar, especialmente viendo que hay un alto porcentaje de incumplimiento. Por ejemplo, incluir el tema de posibles compensaciones y compras de ahorro, es decir, una empresa que está sobre cumpliendo pueda ese sobrecumplimiento vendérselo a una empresa que no logra llegar a la meta, ¿ya? Y que eso podría generar algún tipo de incentivo a bajar incluso más los precios, por ejemplo, de vehículos puramente eléctricos. Entonces, porque está el incentivo a vender más para poder ese excedente entregárselo a alguien más. Yo creo que ahí podría haber una oportunidad de mejora y es importante avanzar con los estándares de los medianos y revisar todo el tema del estándar de los pesados, ¿ya? Que es un tema que yo creo que no está zanjado todavía en ninguna parte del mundo, y tal vez la regulación quiere ir más rápido de lo que está yendo el resto del mundo y eso no tiene mucho sentido. Así que también hay que echarle una mirada a ese tema. Oye, también solo para complementar lo que tú dices y también para iterar un poco, lo que estamos viendo también con el cumplimiento del estándar es que se está cumpliendo el estándar o se está mejorando la eficiencia energética en el sector, básicamente a través de vehículos a batería. Entonces, una de las preguntas también es por qué
no deberíamos focalizar enteramente la política hacia la electrificación o hasta qué punto queremos seguir dejando espacio para los vehículos híbridos enchufables. Ahí también, solo para poner en contexto, que el próximo año también comienzan las exigencias, comienza una nueva exigencia para los vehículos livianos, donde cada vez va a ser más difícil cumplir estas metas con vehículos híbridos. Ahora, para otros segmentos de mercado, en particular el pesado, por ejemplo, donde no hay tanta oferta de vehículos híbridos pesados, nos vamos a quedar cortos. Entonces, ¿cómo ves tú también eso dentro del gremio para poder avanzar más profundamente hacia electrificación? ¿Y cómo ves también esta dinámica con las diferentes tecnologías de mercado que están disponibles ahora en todos estos segmentos? Yo creo que la electrificación del transporte es un tema muy importante para la transición energética. Eh, pero yo creo que siempre hay que hacer un análisis costo-beneficio de las medidas y las políticas públicas que se implementan. Yo siempre he sido contrario, por ejemplo, a entregar subsidios a la movilidad eléctrica. Eh, Cuando uno ve los beneficios, costos-beneficios, un subsidio a la movilidad eléctrica podría ser muy similar a un subsidio al recondicionamiento térmico de una vivienda y sacar una estufa a leña y poner una estufa, un sistema de climatización eléctrico. Y con esta segunda solución, con órdenes de magnitud de una o dos veces, con mayores beneficios ambientales. Entonces, ¿dónde ponemos las fichas? Parte del balance que tiene que hacer la política pública. Eh, Ojalá saliéramos lo antes posible de los vehículos de combustión interna, pero es un proceso en que hasta que no se equiparen los precios y que eso va a ir ocurriendo en el tiempo, hay segmentos de la población que no llegan ahí y a los que tampoco les hace sentido económico en un plazo razonable. Hoy día, claro, no cabe ninguna duda que un taxista, un colectivero, una última milla, se paga la mayor inversión en un par de años, pero para alguien que usa el auto para ir a la oficina, no. Entonces, yo creo que también tenemos que tener ojo con eso, ¿no? Somos un país de ingresos medios y tenemos que adecuarnos a eso. Y la salida de bueno, también tenemos que desarrollar una buena infraestructura de carga. Yo creo que la gente hoy día está apostando por el híbrido enchufable porque el eléctrico no está en todas las categorías. Eléctricos grandes, hay pocos, por ejemplo, para familias más numerosas. Entonces, eh, o también está el susto de gente que habitualmente viaja fuera de la ciudad y no tiene suficiente infraestructura en otras ciudades. Entonces también ahí hay, yo diría, la política pública ahí sí podría meterse, en como identificar cuál es la infraestructura mínima necesaria para que esta cosa le haga sentido a todo el mundo y apoyar en su desarrollo. Pero yo creo que avancemos, pero avancemos con cautela, y siempre como mirando los costos y los beneficios de las cosas que vayamos haciendo. Súper. Oye, Ignacio, y por último, para cerrar, una reflexión también para muchos de los participantes en este webinar que son de otros países que también tienen o políticas en carpeta similares a esta o están viendo también cómo fue ese trayecto. ¿Qué lecciones generales dirías para ellos que pueden tomar de la experiencia chilena para elaborar su propio camino? Yo diría que algo meritorio fue no meter subsidios, que hubo como harta presión en su momento. Hoy día estamos con un 6% de las ventas son vehículos eléctricos, ¿ya? Y países latinoamericanos que han metido subsidios hoy día están en el 10%, pero se han gastado una cantidad de recursos públicos bien importante en subsidiar esto, que como digo yo creo que hay otros usos más efectivos de esas platas si es que uno quiere avanzar en la transición energética y en la electrificación. Eh, o sea, diría que el subsidio es innecesario. Yo creo que esta era la política que más recomendaba la Agencia Internacional de Energía y todos los organismos internacionales, porque justamente genera los incentivos desde el lado de la oferta, y eso es lo importante, ¿no? No desde la demanda, y te lleva a traer mejores vehículos, a bajar los precios. Entonces, esto es algo que se puede replicar en la medida en que exista la infraestructura suficiente. Nosotros tenemos el 13B, este laboratorio de pruebas, que es clave para poder avanzar en esto. Y lo otro es tratar de abordar esto con una visión bien integral. Entonces, pero ya fuimos probablemente el primer país de Latinoamérica, de los primeros del mundo, en desarrollar una estrategia de electromovilidad que abarcara todas las dimensiones y que se ha ido renovando cada 3, 4 años, y que nos permite entonces ir avanzando en paralelo
Yo esto lo veo muy parecido al tema de los paneles solares. Bueno, ahí está Analía, podrá desmentirme después, pero ah, eh, vemos como muchos países hicieron apuestas de mucho subsidio por la generación solar, que fue fantástico para nosotros, porque, ¿cierto?, permitieron el desarrollo de la industria, del mercado. Nosotros qué hicimos, bueno, sentamos las condiciones, las regulaciones, las normas, y dimos la estabilidad para que esto cuando fuera económicamente rentable se desarrollara, y hemos visto cómo se ha desarrollado solo, sin, sacando el tema del PMGD, pero pensando por lo menos en la generación a gran escala, se desarrolló absolutamente solo con condiciones de mercado cuando hizo sentido económico. Y yo creo que la apuesta en la electromovilidad tiene que ser lo mismo. Generemos las condiciones, eh, apoyemos la infraestructura que permita esto, y después esto solo va a ocurrir sin necesidad de estar apoyando con más subsidios. Gracias, Ignacio, por esas reflexiones. Ahora quiero pasar a Andrés, que justamente está del otro lado, implementando esta política pública desde una automotriz con varios desafíos también para poder hacerlo y escuchar también de tu lado, Andrés, cómo han vivido esta política pública, que tiene este componente bien claro, ¿no? Que busca justamente atraer una oferta más atractiva al mercado en cuanto a vehículos más eficientes y eléctricos. Y ustedes han tenido una experiencia diversa con esta política pública. Entonces, cuéntanos de tu lado cómo ha vivido esta transición de incorporar esta política pública dentro de Tattersall, cómo están viendo la evolución dentro de esto y cómo están trayendo también nuevos productos para poder cumplir con esta normativa. Perfecto. Bueno, buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, desde el grupo Tattersall, bien, para nosotros el tema de electromovilidad no es nuevo. Nosotros desde la compañía Leasing, que es uno de los tres actores más grandes en el negocio leasing de Chile, participamos en vehículos eléctricos desde hace más de 10 años, ¿ya? Y siempre desde el punto de vista desde las empresas, que ellas buscan, como siempre, ya sea cumplir cosas de responsabilidad empresarial o búsqueda de costo. Entonces nosotros partimos en 2016 con el leasing operativo, rentacar de los primeros vehículos eléctricos, Ioniq, Renault, vehículos que en su momento eran sencillamente prohibitivos los precios para un consumidor final. ¿Ya? Ya han pasado muchos años, llegó esta ley y dentro de lo que estamos en el grupo Tattersall, una de nuestras divisiones es Tattersall Automotriz. Nosotros somos un actor pequeño dentro del gran rubro automotriz de todas las marcas, ¿ya? Y dentro de nuestra estrategia para posicionarnos en los últimos 5 años fue, oye, vamos a nuestro nicho, un nicho que nosotros tenemos la expertise de crecer, y con eso, alrededor del 2022-2023, se tomó la decisión de crear un equipo exclusivo de electromovilidad para atacar todo lo que es segmento de vehículos livianos, vehículos pesados y hasta maquinaria, ¿ya? Entonces, enfocándome un poco en lo que ha sido el reporte, Sebastián, en caso de vehículos livianos, nosotros partimos con la búsqueda de buscar un producto que el país necesitara, ¿ya? En donde nosotros tuviésemos la ventaja de entrar al mercado con algo nuevo y que se ajustara también a lo que estaba viendo el mercado. Nosotros somos muy pro mercado, muy pro de lo que la gente necesita o está buscando, ¿ya? Creemos que la ley de eficiencia energética ayuda bastante a esto. No obstante, igual está la duda de si el premio o el castigo es la mejor solución, que es un poco lo que le está pasando a la Unión Europea con los fabricantes. En el caso nuestro, claro, hasta el 2023-2024 éramos un importador chiquitito de marcas principalmente chinas, casi todas de combustión, y una mezcla entre vehículos de trabajo y vehículos de empresa. Y desde el lanzamiento del 2024 de Ridara, que como que coincidió un poquito con la llegada de Tesla y de ID, nosotros ya participamos directamente en lo que es inicialmente con vehículos eléctricos, ¿ya? Y desde el finales del año pasado con vehículos híbridos enchufables, ¿ya? De hecho, con nuestro producto Ridara híbrido enchufable estamos, si no me equivoco, en el lugar número 3, ya con casi 400 unidades. Esperamos que de aquí al final de este trimestre estemos alrededor de las 600, ¿ya? Y finalmente, y enfocándonos al resultado del estudio, nosotros estamos atacando a los entes que están buscando esto, ¿ya? O sea, probablemente quizás hablemos más de lo que son los segmentos empresas y lo que son los segmentos personas. Hoy para nosotros nuestro principal producto en livianos es Ritara, que es una pickup, un segmento que hace muchos años viene buscando la electromovilidad, ¿ya? No solamente nosotros, también otros actores como Kaufman, como el grupo Gildemeister, como Derco, tratando de ver dónde meter, por ejemplo, la primera pickup eléctrica y la pickup híbrida, ¿ya? Principalmente para el santo grande de nuestra industria, que es la minería y después quizás la industria forestal, ¿ya?
Hoy ya tenemos productos en la industria, particularmente nosotros, donde ya son competitivos en precio, ya sea que los eléctricos se paguen con su operación o los híbridos que ya por un precio mucho menor estamos obteniendo muy buenos rendimientos. No obstante, ya como lo dijo Ignacio, hay elementos que faltan por ayudar. En el segmento industrial, eh, quizás no solamente subsidio, también somos un cliente que los subsidios no muchas veces ayudan, pero sí de facilidades para la implementación. O sea, hoy tenemos temas como el permiso de circulación, el impuesto verde, ¿ya? Y algunos elementos extras como la depreciación acelerada, que podemos pasar de 3 años a 1 en algunos tipos de segmentos, ¿ya? Y en el caso del retail, de las personas uno a uno, la infraestructura, ¿ya? O sea, hoy, cuánto vivimos en el departamento, cuánto vivimos en lugares donde no es fácil tener la infraestructura, el eléctrico tiene un roce que cuesta mucho meterse y el híbrido un poco más fácil. Entonces, al final, claro, tenemos incentivos o quizás un castigo a los importadores por no traer mejores tecnologías, pero también hay un paso que hay que ayudar para que la demanda pueda tomar estos productos y no sea un roce tan grande el cambiar de combustible a híbrido y eventualmente también, ojalá, al eléctrico, como quizás lo ha logrado ID y Tesla. Oye, Andrés, ¿y cómo les ayuda esta política a ustedes también para negociar nuevos productos para el mercado chileno? Porque uno de los temas que tenemos es obviamente que nosotros somos un mercado que somos receptor de tecnología. No es el caso China, Estados Unidos, Unión Europea, etcétera. Ellos producen sus propios vehículos y ahí hay dinámicas geopolíticas bastante particulares también en torno justamente a vehículos eléctricos. Pero en el caso de Chile, nosotros somos un importador neto de todo lo que consumimos en cuanto a productos automotrices. Y quisiera saber cómo esto les ayuda a negociar un poco el tipo de modelos que puede entrar el país o no, y cómo se perfila esto a futuro a medida que también comienzan a haber más exigencias de mercado para que ustedes puedan traer nuevas marcas, nuevos modelos, sean puramente eléctricos o más eficientes. Perfecto. Mira, respecto a traer modelos, quizás lo que enfrentamos prácticamente todos los importadores es el tamaño de mercado. Somos un mercado chiquitito, ¿ya? Quizás por la cantidad de población bastante interesante, estamos hablando de más de 400.000 autos al año comercializados en un mercado de 20 millones de personas, no tan distinto a lo que es Argentina, por ejemplo, pero lo que sí tenemos a favor nosotros es un mercado bastante maduro respecto, por ejemplo, a la infraestructura, ¿ya? O sea, hace 5 años teníamos todavía la pelea de este estándar sí, este estándar no, y por ejemplo, en el caso, bueno, para nosotros lo que es la red de transporte metropolitano y todas las políticas públicas de implementación de transporte público han sido un elemento clave para que empresas se den cuenta que esto se puede hacer, de que es más barato muchas veces y de que tiene externalidades muy positivas. Entonces eso también ha ido chorrando hacia abajo y hoy las fábricas ven que Chile, si bien no es un país tan grande para vender vehículos, sí lo es para probar productos, ¿ya? No saliéndome mucho de los vehículos livianos, nosotros también somos importadores de camiones con nuestra división Mako de Atersal. Trabajamos con dos marcas chinas, FAO y Dongfeng, y ellos con nosotros están explorando, somos los primeros países fuera de China en probar camiones eléctricos, ya sea camiones pesados, tractocamiones, camiones rígidos. Somos de los primeros mercados donde ellos están exportando producto chino modificado también para mercado latinoamericano, principalmente con el estándar europeo, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, las fábricas les interesa probar el producto, a pesar de que somos un mercado chiquitito, ¿ya? Y que después eso puede expandirse hacia otros mercados como Colombia o Brasil. O sea, mismo caso de Ridara. Ridara fue explorando un mercado más o menos desarrollados en tema de electromovilidad, nosotros Costa Rica y Uruguay, y ya se está lanzando de lleno a todo lo que es Latinoamérica, ¿ya? Y lo mismo esperamos que nuestros partners de Dongfeng y FAO hagan lo mismo una vez que, oye, estos camiones fuera de China, con las carreteras chilenas funcionan bien, esto vaya creciendo hacia otro mercado, ¿ya? Eh, para nosotros quizás el gran desafío es lograr vender estos productos, ¿ya? Y probablemente sea el mismo desafío que tengan los otros importadores, ¿ya? Tenemos una demanda de empresas que busca usualmente eficiencia energética y ahorro de costo. Muchas veces también unas metas por detrás respecto a cumplimientos medioambientales. Y tenemos el desafío del retail. El retail, quizás no todos están muy familiarizados, y eso también lo dijo. Tienes muchas variables que hacen que una persona compre un vehículo de una tecnología u otra, ¿ya? La compra de un vehículo usualmente es muy visceral, ¿ya? Eh, Algunos lo compran el vehículo eléctrico o híbrido por el gadget, otros lo compran porque quieren aportar su granito de arena en lo que es nuestros desafíos medioambientales, y otros sencillamente por probar la tecnología, ¿ya?
un dato que ya mostró Mariano es la diferencia de precio, ¿ya? Que muchas veces cuesta justificar, ¿ya? Pero de nuevo, quizás lo hizo Tesla y BYD hace ya casi 2 años, rompieron el mercado, bajamos de vehículos eléctricos que estaban sobre los 45 millones de pesos, hoy ya tenemos un Tesla por 30, ¿ya? Pickups que estaban por sobre los 50 millones, hoy en el caso de Riviera tenemos unidades que están por un poquito más de 30, ya puedes tener una pickup eléctrica, y si nos vamos a tecnología híbrida, ya vamos bajando a menos de 30 millones y menos de 20 ya tenemos City Cars, ¿ya? Entonces, hoy lo que nos ayudaría, obviamente, son incentivos para que la gente tome esta tecnología y, bueno, como decía Ignacio, hay un tema de la infraestructura. En el caso eléctrico, la infraestructura es clave. Si tú no tienes la infraestructura, la vas a pasar mal, vas a cuestionar tu compra, ¿ya? Eh, Muchas marcas como Tesla y BYD, de nuevo, tienen baterías grandes que hacen que la gente se tome el riesgo, pero las empresas les cuesta un poco más. Y si tú vives en departamento, es un poquito más difícil, ¿ya? Que esos son probablemente los desafíos del parte de la demanda para tomar estos vehículos, porque yo diría que desde la oferta tenemos el incentivo de traer nuevas tecnologías, nuevos productos. Hay mucha competencia. No, la minería es quizás el premio mayor para las pickups, pero lo mismo pasa con otras industrias y finalmente con el retail, que todos tenemos que tener un producto que a la gente le sirva, que sea alcanzable y que cumpla también con las metas que nosotros queramos. Si no, vamos a llegar al 2035 con gente que no va a comprar vehículos nuevos y probablemente tengamos que echar las metas para atrás porque la gente simplemente no los pueda comprar. Súper, gracias Andrés. Interesante lo que resaltas y en particular como este link de nuevo con las metas y de las metas que tienen también empresas que buscan adoptar electromovilidad y con eso quiero pasar justamente a Teresa. Tere, tú con tu grupo, con CLG, Líderes de Acción Climática, están trabajando varios temas de electromovilidad y quiero continuar esa conversación contigo para ver cómo tus socios, y ahí nos cuentas un poco quiénes son, cómo está compuesto CLG, pero cómo tus socios están abordando la electromovilidad, cuáles son sus necesidades y cómo ellos se posicionan, perdón, frente a este tipo de políticas públicas y los requerimientos que ellos tienen. ¿Cuál es su percepción en torno a la electromovilidad? Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos los organizadores de este webinar. Es muy relevante incluir al sector privado, ¿cierto? Incluir al lado de la demanda. Hemos estado hablando mucho desde el lado de la oferta, pero como bien decía Andrés, sin demanda no tenemos esto. Nosotros somos los líderes empresariales en la acción climática, somos 24 empresas muy comprometidas por descarbonizar la economía y como bien se ha ido mencionando, el sector transporte es muy relevante. Además que el combustible fósil es un combustible importado, que por lo tanto, producto de las guerras que hemos estado enfrentando, ¿cierto? Los precios han sido muy relevantes y el impacto, estamos hablando de alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB en gasto en combustibles fósiles al año. Entonces, ahí tenemos un tema económico, pero también de seguridad energética para las empresas y por lo tanto, como también han mostrado en distintos gráficos, efectivamente para las empresas esto ya es un tema de competitividad, ¿ya? Es un tema de compromiso con la carbono neutralidad, pero también es un tema de competitividad en términos de mercado, de acceso a mercado, acceso a financiamiento, que les va a permitir participar en el mercado a continuación. Y es por eso que nosotros nos hemos propuesto, y uno de nuestros desafíos de este año es avanzar en lo que es la electrificación de la economía y hemos escogido en particular trabajar con el sector transporte por las razones que ya se mencionaron adelante. Ahora, dicho eso, voy a contarles un poquitito lo que ha sido la experiencia, porque la verdad es que efectivamente acá nos han hablado más desde el lado de la oferta, pero desde el lado de la demanda hay buenas intenciones, o sea, efectivamente se quiere avanzar en este tema, pero si uno ve cuánto en particular, por ejemplo, las empresas del CLG están electrificadas en sus flotas empresariales, la verdad es que no es mucho. ¿Ok? Es bastante bajo, o sea, la gran mayoría está entre 1 y 10%. Entonces, claramente hay una gran posibilidad de aumentar esa penetración. Otro factor relevante es que si uno habla con las empresas, los camionetas para ir a vehículos más livianos, ¿cierto? El radio o el rango de uso son 100 kilómetros, a lo más 200 kilómetros. Por lo tanto, la electromovilidad es efectivamente una opción muy importante.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué no hemos podido avanzar? Y es parte de lo que hemos estado discutiendo con nuestras empresas en esta mesa de electromovilidad. Bueno, uno, por supuesto, y ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Es el tema de los cargadores, o sea, la infraestructura de carga es un problema. Otro tema, por supuesto que también lo hemos mencionado, ¿cierto? Que es el precio, pero el precio ha ido bajando. Pero otro tema que siento que no hemos conversado es el precio total de propiedad del vehículo, ¿ok? Que no solamente incluye el precio de venta del vehículo, sino que también toda la mantención, la depreciación, la vida útil de la batería, etcétera. Porque finalmente las empresas, a diferencia de las personas, como decía Andrés, que uno a veces como que se tienta por un modelo, se tienta por el otro, ¿cierto? Las empresas sí hacen un análisis de negocio, tiene que ser un caso de negocio para poder cambiar una flota y por lo tanto tengo que hacer este análisis. Y ahí tenemos un tema porque en papel es cosa de calcularlo, ¿cierto? Pero en la práctica no hay mucha claridad con respecto a ese valor, ¿ya? Y yo creo que ahí, no me has hecho la pregunta, Seba, pero por si acaso me la haces, yo creo que ahí hay un rol del sector público, ¿te fijas? O sea, en el fondo el sector privado quiere conocer ese número. Yo me imagino que las empresas que venden también quieren entregar ese número, pero efectivamente hay incertidumbre con respecto a esos valores, ¿ok? Entonces yo creo que ahí el sector público tiene un rol en tratar de ayudar a transparentar ese tipo de información. También hay un tema arancelario, ¿ok? O sea, cómo pegan los aranceles, cuánto valen y bueno, y con todo este tema Trump, por supuesto que hay incertidumbre arancelaria. Y otro elemento que tampoco hemos tocado y que creo que es relevante, o sea, que claramente es relevante para las empresas del CLG es el mercado de las aseguradoras. Las aseguradoras necesitan información nuevamente. Entonces, no solamente es el que compra, sino también el que asegura los productos y necesita tener certeza, etcétera. Entonces, creo que esa conversación se ha transformado en tremendamente relevante. Gracias, Tere, porque estás expandiendo también como el rubro de acción a los cuales nos tenemos que adentrar para poder escalar esto a la final. Y dentro de eso, lo que hemos visto también en la transición de electromovilidad es que al inicio de este proceso, justamente eran las empresas que lideraban la compra de vehículos eléctricos. Obviamente eso pasa, hay una transición, ahora somos los privados, los individuos que estamos comprando más vehículos sobre todo. Pero también hay un valor muy importante en que empresas grandes apuesten también por nuevas tecnologías. Y dentro de eso, ¿cómo ves tú también, si bien hay este interés por avanzar dentro de las empresas que tú mencionaste, cuáles también son las obligaciones climáticas que ellos tienen? Y cómo esto les está empujando justamente a enfocarse en transporte, dado que muchos de los otros aspectos asociados con energía, en particular energía limpia, renovable, etcétera, ya están quizás cumplidos, ¿no? Se ha logrado mucho avance ahí. Es una buena pregunta porque uno en primera instancia tendería a pensar que el transporte es sumamente importante para las empresas para hacerse cargo, ¿cierto?, de las emisiones. Pero la verdad es que el transporte en algunas empresas no es tan relevante, ¿te fijas? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué lo hacen igual? Y ahí hay distintos drivers, ¿ya? Hay un driver, por supuesto, ¿cierto?, de cumplir con una normativa, de ir avanzando en la descarbonización, pero acá tenemos que poner todos los elementos de conjunto, o sea, la electromovilidad significa un ahorro de costos, significa una mejor eficiencia, significa seguridad energética, significa mayor competitividad, significa desarrollo. Y todos estos elementos juntos son los que tenemos que trabajar. No podemos trabajar solamente este tema desde la descarbonización. Por supuesto que es fundamental, pero acá el poner los objetivos juntos, el hacer este doble clic, que es hablar de descarbonización, hablar de contaminación local. Lo mencionaron, ¿ok? Los tremendos cobeneficios que tiene la electromovilidad con respecto a la contaminación local son tremendos. Tenemos que cuantificar esos beneficios, ¿ya? Y de esa manera vamos a poder avanzar. Si tú les preguntas a las empresas del CLG en particular cuál es el principal driver efectivamente para moverse hacia la electromovilidad,
es efectivamente la disminución o sea, el compromiso climático, por supuesto que es el primero, pero también es el ahorro de costo y también es el tema reputacional. Entonces, creo que no podemos avanzar solamente en una línea porque no vamos a lograr justificar los proyectos solamente con un objetivo, ¿ya? Acá estamos hablando de Chile. No estamos hablando de un país que tiene combustibles fósiles. Para nosotros los combustibles fósiles nos impactan muy fuerte en la contaminación local, nos impactan muy fuerte por precio, nos impacta muy fuerte en la seguridad energética de nuestra economía. ¿Ok? Y por lo tanto, al poner todos estos elementos, tenemos mucho más respaldo para poder avanzar en lo que es electromovilidad. Y eso es algo que las empresas lo están entendiendo, les afecta positivamente en su competitividad y por lo tanto lo pueden plantear. Pero de nuevo, yo creo que hemos estado conversando mucho con respecto a la oferta y hay que pensar en por qué la demanda no se está moviendo a la par con la oferta. ¿Ya? Entonces, identificar estos puntos, trabajar tanto desde el sector privado como en colaboración con el sector público para poder destrabar estos temas y poder avanzar. Muchísimas gracias, Tere, y creo que con eso nos das también un buen pase para la discusión con Analía. Last but not least, Analía, muchas gracias por acompañarnos. Y la Tere está mencionando algunos temas que son claves dentro también de lo que te hemos escuchado conversar, pero también entendiendo por qué invitamos a Cera a esta discusión para hablar sobre electrificación de transporte. Y ahí hay muchas oportunidades. Por un lado es el ímpetu que tenemos para electrificar la demanda, y ahí te doy un pase para que nos cuentes un poco sobre eso y los desafíos que tenemos, pero un otro lado también es las oportunidades que ustedes ven en en la electrificación del transporte, también a través de el almacenamiento, que es parte también de su rol. Entonces, cuéntanos un poco la visión de Acera dentro de eso y cómo también converge toda la discusión que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias, Sebastián, por esta invitación y primero, además, felicitaciones a todo el equipo del Centro de Movilidad Sostenible por la publicación que han presentado. Claro, nosotros desde Acera vamos a abordar esta conversación probablemente desde la transformación que ya está ocurriendo en el sistema eléctrico. Ustedes nos han escuchado muchas veces un poco el foco, ¿cierto?, en cómo esta transformación que ya está ocurriendo en plena carga, puede además tener un engagement muy grande a propósito de la incorporación de vehículos eléctricos en esta transición. Yo suelo contarte que, a propósito de los temas que se han mencionado ya, estoy en Valparaíso ahora, y vine en auto eléctrico. Entonces tenía eso que llaman en inglés el range anxiety para llegar y todo. Igual el vehículo tiene 350 kilómetros o 380 kilómetros de autonomía, pero ayer le puse calefacción y venía con radio. Y entonces me empezaron a faltar algunas tranquilidades al final de la ruta. Por lo tanto, todo lo que ustedes han conversado y la intervención de Ignacio, de Andrés, de María Teresa, todas ellas coincido plenamente porque además uno lo está viviendo, digamos, a propósito de, de todos los déficits que hoy día probablemente tiene todavía la red eléctrica una vez solucionados los otros temas previos, digamos, a la decisión de la compra de un vehículo eléctrico, ¿ah? Entonces, estamos en plena transformación en ese sentido. Oye, para abordar tu perspectiva y un poco cómo Acera, mi pregunta era cómo Acera puede colaborar en esta discusión, porque nosotros, claro, somos un gremio de la oferta, ¿no? Entonces, hablamos harto de la oferta, pero les voy a invitar a hacer una mirada un poco más desde arriba para entender qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional hoy día con la penetración renovable o la participación de renovables no convencionales y especialmente solar y eólica y baterías, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer el enganche de la relación con vehículos eléctricos. Miren, hoy día Chile tiene un sistema eléctrico nacional ya con 40 gigas de capacidad instalada, ¿ya? Esa es como la cifra para que hablemos de números grandes. Y hay 20 que son solar y eólica. De esos 20 solares y eólicos, 13 son solares. Los otros 6,7 o 6,8 son energía eólica. Pero básicamente
ahí está, digamos, nuestra mayor riqueza y fortaleza renovable no convencional. La hidroelectricidad, si bien hoy día todavía tiene una capacidad instalada importante, digamos, hay como 6,8 gigas de capacidad instalada hidroeléctrica, igual está aportando relativamente poco previo a los temporales de las semanas anteriores, ¿no? El aporte está más o menos rondando el 15% de toda la generación que se consume en Chile, provenía de fuentes hidroeléctricas, mientras que 42 puntos de esa generación está básicamente centrada en energía solar y eólica. Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que las energías renovables ya no son marginales, ¿no? Son estructurales dentro de la operación, del desarrollo del sistema, etcétera. Y aún así, con todo esta significancia, ¿cierto? Y la importancia que tiene la renovable en la matriz eléctrica, vemos que la demanda eléctrica en los últimos años no ha crecido. El año pasado creció 0,4 puntos porcentuales, por debajo, por cierto, del crecimiento del PIB, ¿no? y de la economía. Y entonces esa electrificación de la que tanto hablamos en los números globales, ¿no? o generales no está ocurriendo, ¿ya? Y esa es una preocupación entonces que Acera ha incorporado incluso a nivel de su estatuto. Nosotros transformamos los estatutos el año pasado y agregamos a Acera una E de electrificación porque creemos que básicamente ese es un camino correcto para el desarrollo económico, para transformar la matriz energética en una más eléctrica, basada en energías renovables y almacenamiento, y con menos dependencia de consumos fósiles, básicamente que nos cuestan dinero y además nos hacen vulnerables y dependientes de shocks y de decisiones que no tienen que ver entonces con nuestros recursos naturales. Entonces, bueno, la transformación básicamente tiene un montón de desafíos. Yo creo que ustedes nos han escuchado hablar mucho sobre temas de flexibilidad, que es la capacidad en el fondo de adaptar el comportamiento de la oferta eléctrica conforme cambia la demanda, ¿cierto? Y también cambia los recursos de la oferta y básicamente ser capaces de gestionar variabilidad, ¿ya? Ese es como el gran desafío que tenemos hoy día, sin por ello reducir la seguridad del sistema, la fortaleza, y para que en castellano simple ustedes nos entiendan, no repetir en ningún momento, digamos, un momento tan vulnerable y costoso como fue el apagón del 25F, ¿ya? Entonces, ese es como el foco de trabajo hoy día. Y por eso el almacenamiento ha adquirido este rol estratégico del que seguramente, además, no solo Acera, sino todo el sector eléctrico, yo creo que está enfocado en reforzar, en viabilizar y de, además, muy importante, sostener financiera y económicamente en el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos de nuevo con algunas cifras. Chile ya tiene 2,3 gigas de almacenamiento en operación, más o menos con 4,7 o 4,5 horas de duración, o sea que la batería, desde el momento en que se pone a funcionar en el sistema, dura más o menos esas 4,3 horas. Y hay una cantidad enorme de proyectos de almacenamiento que vienen, ¿ya? Hay 2,5 gigas también en este momento en test, en pruebas, y más o menos del orden del 4,6, 4,7 gigas en construcción. Entonces, de ahí sale el número que acuñó Acera, un poco viendo, digamos, estos desarrollos, que ya vamos a tener 10 gigas de baterías operativas o en fases de ejecución física al 2028. Entonces, las baterías ya dejaron de ser básicamente una promesa, algo que estábamos esperando hace un año y medio, esto era impensable, pero hoy día ya son una infraestructura que está esencialmente ya incorporada en el sistema eléctrico. Entonces, ¿cuál es el punto? Todo eso que está ocurriendo en categoría de grandes baterías, ¿no? Están las baterías conectadas o a las centrales renovables o instaladas como proyectos independientes, eso que llamamos el standalone, y por lo tanto es ahí donde se produce básicamente el propósito, ¿cierto?, del almacenamiento, almacenar energía solar principalmente durante el día, desplazarla hacia la noche y así
reducir vertimiento, curtailment, entregar flexibilidad operacional, que es poder participar de todos los atributos básicamente de balance y recuperación de red, ese capítulo que llamamos servicios complementarios para aporte de frecuencia, de tensión, de partida en negro, de partida en rápido, todo el capítulo básicamente de servicios, ¿cierto? O atributos que la red requiere en ausencia de máquina rotatoria y de esa inercia mecánica que siempre tuvimos a propósito del goce de las máquinas rotatorias, cuando estas las reemplazamos, ya sea porque hay un plan de retiro del carbón o porque hay menor aporte hidroeléctrico a propósito de la sequía, por sistemas basados en inversores y en electrónica de potencia, ¿ya? Ahora, de nuevo, esta transformación no va a ocurrir solamente asociado a las grandes centrales, ¿ya? También debe ocurrir a nivel de redes de distribución, en las industrias. Yo estoy invitado hoy día acá en ASIVA, que es la Asociación de Industriales de Valparaíso. Teníamos una conversación con la Comisión de Energía del directorio, básicamente cómo es que las industrias se tienen que electrificar, si hay una oferta que ya es renovable, hay baterías que también están gestionando energía a nivel del sistema eléctrico, que pareciera no llegar, ¿cierto? O no estar conectadas, no concatenar con las industrias, con los edificios, con los hogares y obviamente con el usuario final. Entonces ahí es donde para nosotros desde Acera entra la dimensión de los vehículos eléctricos. Para nosotros sumamente clave y ahí está el valor que podemos aportar a esta conversación, porque básicamente proyectamos el vehículo eléctrico no solamente como un automóvil o una solución eficiente, menos contaminante, sino como un recurso energético distribuido. Ese es el concepto, esa es la cuña que básicamente queremos enarbolar y promover. Cada vehículo eléctrico, Sebastián, para nosotros va a incorporar una batería con 4 ruedas, ¿cierto? Pero que va a tener capacidades relevantes a propósito de que, como permanecen estacionados durante una porción importante del día y se conectan a la red de distribución, con esa combinación vamos a permitirnos imaginar entonces un sistema con miles o millones de baterías móviles, ¿no? Y que pueden actuar, esto es con hartos if, ¿ah? Ok, pero esa es la visión, actuar coordinadamente como demanda flexible, esa electrificación entonces que vamos a añadir al sistema que hoy día no ocurre por otros motivos y no ocurre en otros agentes, y básicamente transformarla en una capacidad distribuida de almacenamiento. Ese es como el primer approach que yo diría que es la visión del aprovechamiento del vehículo eléctrico, eso que los especialistas llaman el V2G, o sea, Vehicle to Grid o vehículo a la red, que es que básicamente una batería dotada de atributos, ¿no? Para poder aportar estabilidad, control de frecuencia, control de voltaje a la red, pueda efectivamente conectarse. Para eso necesitamos una infraestructura de carga bidireccional, inteligente, smart, se le dice, ¿no? Para poder vincular ese recurso distribuido de la forma que queremos que también actúe a ese micronivel, como están actuando básicamente las baterías standalone que cumplen la misma función, pero a nivel de utility scale o de subestación aguas arriba, ¿no? Ese es como mi primer comentario, Sebastián. Gracias, Analía. Y yo creo que también un poco para ir cerrando el panel, pero volviendo a lo que tú nos acabas de mencionar, porque es una oportunidad gigantesca la electromovilidad para un país como Chile, dado sus condiciones energéticas, pero también dado que no tenemos combustibles fósiles. Y lo que tú mencionas ahora abre otro campo, ¿no? De resiliencia también, que es súper importante para trabajar y para entender en un contexto donde estamos justamente en temporales y una crisis climática que asevera también muchos de las condiciones bajo las cuales tienen que operar nuestros sistemas. Dicho eso, y para cerrar, y una ronda también para todos los panelistas, ¿cuáles son las prioridades para avanzar en sus respectivas temáticas que acaban de mencionar? Entonces, Analía, para ti, ¿cuál es la prioridad realmente para poder tener estas baterías sobre ruedas realmente siendo un aporte para el sistema? Para ti, Tere, ¿cuál es el tema central para que tus socios
se vayan a hacer electromovilidad y realmente adopten esto? ¿Cuál es la prioridad número uno que ustedes ven? Ignacio, también para ti, ¿cómo ves tú dentro de este aporte, el futuro de este tipo de legislaciones o este tipo de política pública en Chile? ¿Cómo crees que se podría transformar o qué ves tú también para los segmentos de pesados en particular que tenemos que fortalecer? Y finalmente para ti, Andrés, ¿cómo desde la empresa ustedes ven que pueden realmente, qué necesitan ustedes para realmente abordar el desafío de electrificación completa? ¿Cómo ir hacia allá desde el trabajo conjunto? ¿Con qué actores? ¿Es política pública? Para que ustedes reflexionen sobre eso y nos den unas palabras finales para el público, pero quiero partir con Analía esta vez. Sí. Contigo, como cuál es la prioridad número uno para ustedes de este año o en el futuro cercano para ir avanzando hacia esto. No, lo tenemos clarísimo. Mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace un año atrás y antes del cambio estructural que significó básicamente dejar de aplicar el MEPCO, ¿no? Los subsidios a los combustibles fósiles, yo te hubiera dicho que había que enfocarse en el sinceramiento del costo energético para esto que llamamos la movilidad, ¿no? Eh, Hoy día, creo que después de este cambio y de esta decisión que fue dolorosa para el país, yo estoy muy consciente de eso, no quiero despreciar el efecto que tuvo esa no aplicación de subsidio, pero básicamente lo que estamos tratando de hacer es sincerar los costos, ¿no? Entonces te hubiera dicho que esa era la primera prioridad y la segunda era aumentar el rango de oferta de vehículos eléctricos, enchufables, o híbridos y puramente eléctricos, a rangos donde hay efecto sustitución, que es más o menos donde hay hoy día, digamos, precios de entre 10.000 a 13.000 dólares el costo del auto. Ya yo te habría respondido eso hace un año. Resulta que eso ya ocurrió. Entonces, sinceramos precios, dolorosamente, pero se los sinceramos. Y segundo, en términos del costo del combustible, ¿no? El combustible fósil que nos sirve para cargar un ICE, un vehículo de combustión interna. Y segundo, se amplió efectivamente el rango de oferta de vehículos enchufables, tanto híbridos como eléctricos, y ya hay un rango más interesante y más amplio de oferta de vehículos eléctricos livianos para que exista el efecto sustitución y que una persona con ingresos medios o altos pueda cambiar ese auto, ¿no? Entonces, hoy día el desafío es otro. Yo creo que el desafío más inmediato para vehículos eléctricos es hacer carga inteligente, que es que los vehículos no debieran cargarse en forma indiscriminada apenas llegan a una vivienda o un lugar de trabajo, sino que debería responder a señales / tarifas horarias, ¿ya? Que es la forma en que los agentes ordenamos nuestro comportamiento y transformamos una respuesta en un hábito, ¿ya? Y obviamente eso encajarlo con la disponibilidad de energías renovables en la red, ¿ok? Entonces, eso es para mí esencial. El nombre se llama tarifa costo reflectiva, que es que el costo de la red que está ocurriendo a propósito de cómo ésta se abastece con una gran cantidad de energía solar en el día, efectivamente se transfiera, traslade y finalmente se refleje en una señal económica que es horaria y que permita entonces hacer una distinción para que no se conecten todos los vehículos, obviamente, simultáneamente al término de una jornada o en la hora punta. Obviamente eso va a generar presiones en la red, ¿no? Y necesitamos entonces cuidar que esa forma de carga no sea desordenada, sino que sea programada durante horas, obviamente, de mayor generación solar o de menor demanda, y que así los vehículos eléctricos puedan absorber y ayudar, básicamente, a aprovechar la energía renovable disponible que otrora en la red puede estar incluso siendo vertida, ¿ya? Así que esa es para mí la prioridad a propósito de esta evolución de los últimos 12 meses que hemos tenido y que probablemente necesita entonces regulaciones. Fíjate que no son cambios legales, ¿no? Aquí no hay ninguna reforma legal ni una ley que traspasar en el Congreso para hacer este cambio. Es simplemente un Efectivamente. diseño tarifario, exactamente. Ahí, bueno, también nos lanzas un centro porque tenemos una propuesta que hicimos como Centro de Movilidad Sostenible y vamos a estar discutiendo esto contigo y otros actores a inicios de septiembre también para seguir avanzando en esto. Exacto, Así estamos que prometidos eso. súper, súper. Tere,
De tu lado, ¿cómo ves unas últimas palabras y también con referencia a tus socios? Voy a seguir enfocándome en la demanda, que creo que por eso estamos invitados a esta mesa. Insistir en el tema de la certeza, ya para que las empresas hagan las inversiones, necesitan certezas con respecto a los costos, con respecto a lo que viene en términos de regulación, con respecto a lo que viene en términos de storage, infraestructura, etcétera. También algo que queremos trabajar desde CLG es la colaboración público-privada. ¿En qué sentido? O sea, justamente Analía decía, no necesitamos a veces muchos cambios regulatorios. Efectivamente, a veces simplemente necesitamos conversar y no solamente el sector privado con el sector público. Por ejemplo, tenemos pendiente para nuestra próxima sesión de nuestra mesa conversar con el MOP. ¿Ya? Porque el MOP tiene ciertas regulaciones y ciertas exigencias que a veces no van tan de la mano con lo que está ocurriendo en electromovilidad y las empresas tienen dudas, tienen preguntas, quieren ver qué se puede modificar, etcétera, para que esto sea compatible. Entonces ahí una colaboración público-privada. Pero también quiero rescatar y resaltar la colaboración privado-privado, ¿ya? Nosotros en CLG tenemos empresas que producen energía y tenemos otras empresas, por supuesto, que consumen energía. Entonces, en la instancia del CLG y en la instancia de la mesa, estamos haciendo conversar a estos actores entre ellos para poder encontrar soluciones que faciliten este camino. ¿Ok? Entonces, esa conversación privado-privado creo que a veces la subestimamos o no consideramos y es tremendamente habilitadora hacia adelante. Eso. Gracias, Tere. Y no, los espacios que ustedes ofrecen son súper importantes para articular esto, pero también donde hay organizaciones como justamente Andrés, que te pasó la palabra, Tattersall, donde ustedes también trabajan mucho en un círculo de ventas privado-privado. Entonces, para ustedes también, ¿cómo ven los próximos desafíos que se vienen? Unas últimas palabras. Mira, ya Teresa lo responde un poco. Yo te dividiría la respuesta en segmentos: pesados, livianos, y livianos, híbridos y eléctricos. En pesados, de nuevo, nosotros somos bien, cuestionamos harto la política castigo-premio, pero la política de castigo de multa ha logrado que haya más oferta, ya en general a toda la industria. Nosotros venimos desde la parte del premio, nosotros somos una empresa chiquitita que estamos creciendo dentro del mercado. Por ejemplo, en pesados es básicamente hacer que el eléctrico pueda competir con el diésel. Ahí Teresa dijo, el MOP. Hay una cosa grande que mata a los camiones eléctricos. Son más pesados. Hay un límite de peso. El MOP me ayuda a que los eléctricos puedan llevar más carga versus el diésel. El famoso TCO se hace mucho más atractivo para el caso de los eléctricos. ¿Ya? Y los livianos pasa lo mismo. Tenemos mucha oferta, tenemos precios bastante competitivos, ¿ya? En el segmento eléctrico, en el segmento híbrido, pero la oferta tiene desafíos, ¿ya? La oferta retail tiene el desafío de, oye, ¿cómo cargo mi vehículo eléctrico? No es tan fácil, ¿ya? En el caso de empresas también, certezas de precio, ¿ya? O sea, ¿cómo yo voy a diseñar una infraestructura de carga, ¿ya? Para una flota, ¿ya? Que después en el futuro no sabré cómo va a tener su costo residual, por ejemplo, que es lo que le pasa a los leasing operativos, ¿ya? Entonces yo diría que se ha hecho muy buen trabajo para que la industria tenga mucha oferta, pero hay que ver las facilidades para que esta oferta se pueda implementar y en el caso de una empresa sea operativamente rentable y operativamente eficiente y que haga el trabajo. Y en el caso del retail, que sea una transformación que no me haga devolverme al diésel porque el eléctrico o el híbrido no lo pude implementar. Efectivamente no podemos estar en retroceso cuando tenemos también tanta oferta nueva y tanta tecnología que nos ayuda justamente a cumplir nuestras metas. Y con eso, Ignacio, te dejo las últimas palabras para que nos cierres con una reflexión de tu lado. Bien, gracias, Sebastián. Oye, bueno, adhiero a todo lo que se ha dicho en el panel. Súper de acuerdo con todas las posturas, todas las visiones. Mira, estuve hace un mes y medio más o menos en Ecuador. Eso ya te lo había comentado a ti, Sebastián. Estamos haciendo una consultoría para el Banco Mundial en eficiencia energética en Ecuador y nos juntamos con el regulador y están absolutamente histéricos, porque en Ecuador hay excepciones
aduaneras para los vehículos eléctricos. Entonces, comprar un vehículo eléctrico es mucho más barato que comprar un vehículo de combustión interna. Eh, Porque hay aranceles del 50% para los de combustión interna, y el regulador eléctrico está histérico, porque están en tal nivel de estrechez eh, que dicen, oye, nos llegan unos cuantos par de miles de vehículos eléctricos más y se nos va a caer la red. ¿Ya? O sea, ahí es cuando uno dice, bueno, las políticas públicas tienen que tener cierta lógica, tienen que conversar entre ellos. ¿Ya? Y ahí me tomo de, bueno, también lo que dijo Analía, parte de lo que dije yo al principio, ¿cierto? Que generemos las condiciones habilitantes para que esto funcione. Y generar las condiciones habilitantes tiene que ver con, bueno, tener suficiencia en las redes. Hoy día probablemente no se han hecho muchos estudios con esto, pero no podríamos tener varios miles de vehículos eléctricos cargando en una ciudad al mismo tiempo porque se nos caería el sistema. Eh, Avancemos con la gestión de demanda, con incentivos de precios. Podemos hacer, como dijo Analía, cosas chicas, pero ¿cómo gestionamos de buena forma esto? Avancemos con la infraestructura de carga suficiente a nivel nacional y después dejemos que el mercado funcione. Yo creo que ya está la ley de eficiencia energética, revisemos algunos elementos que pueden hacer sentido, el tema de compensaciones, perdón, de venta de excedentes. Tenemos que revisar el tema de los vehículos pesados. Yo creo que salir con una normativa ahora en 2 años más, probablemente una locura. Siempre la lógica fue ir como con algún rezago respecto del mundo desarrollado. O sea, aquí no queremos nosotros marcar la pauta porque eso tiene un costo. Entonces, que el costo lo asuma la Unión Europea y nosotros vamos con un rezago de algunos años. Entonces, si es que vemos que se está atrasando todo, bueno, tenemos que moderar también y modular. Así que nada, yo diría que es importante que generemos las condiciones para que la electromovilidad sea una buena noticia y no sea un dolor de cabeza como está pasando en otras partes del mundo. Puede ser una buena noticia, pero tenemos que trabajar para eso. Gracias, Ignacio. Y resalto 2 puntos. Uno, justamente eso, o sea, tenemos que hacer las cosas bien para que no haya un backlash y volvamos para atrás, que es algo que también nosotros pusimos mucho énfasis al inicio de la electrificación del transporte público, por ejemplo, para no correr esos riesgos. Y por otro lado, y es un comentario final también y agradecimiento a todos los panelistas que nos acompañan hoy, de no operar en un silo. Nosotros no estamos aquí solamente trabajando en un tema específico, sino que esto tiene repercusiones mucho más allá de eso y por eso también agradecerles a ustedes que representan a varios diferentes sectores de participar en esta conversación, de involucrarse en esta conversación para buscar justamente en conjunto todas las soluciones que necesitamos para poder descarbonizar el sector transporte y otros de la economía. Con eso les quiero agradecer de nuevo por participar en este espacio y dejo las palabras de cierre a mi colega Claudio con algunas indicaciones finales sobre logística y también información del evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y a todos nuestros panelistas. Nuevamente, nuestras gracias a María Teresa Ruiz Tagle, Analía Rojas, Ignacio Santelice y Andrés Pizarro de las empresas que nos han acompañado, empresas y organizaciones que nos han acompañado hoy en día. También dentro del backstage quisiera comentarles que el panel estaba tan interesante y ante la cierta medida de la única pregunta presente de Rodrigo Godoy, hemos preferido extender el panel antes de realizar nuestra sección de Q&A que teníamos planificada. Yo les invito a escribirnos en cualquier duda. Vamos a estar totalmente atentos, tanto Mariano como yo, a todas ellas. En la pantalla podrán ver nuestro mail, claudia@cmssostenible.org, mariano@cmssostenible.org. En particular, Rodrigo, que espero que nos estés escuchando, nosotros te vamos a contactar para responder tu pregunta que tenías en torno a los cargadores. Y para finalizar, también quisiera nuevamente compartir los códigos QR. En la izquierda podrán descargar el segundo reporte de monitoreo en español y en el de la derecha está en inglés. Nuevamente les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram, y también a escribirnos en nuestros emails si tienen dudas. Finalmente, extender nuestro agradecimiento a nuestra autoridad presente, el Ceremi Ignacio Tapia de la Región Metropolitana del Ministerio de Energía, a nuestros panelistas que estuvieron compartiendo con nuestro moderador Sebastián Galarza, nuestro director ejecutivo,
su expertise. También a Sebastián, quien moderó el panel, por sus palabras de bienvenida, a Mariano Andrade por su excelente presentación en torno al reporte de monitoreo, y por último también a todas las personas que han facilitado y han hecho posible este webinar, en particular el equipo de comunicaciones del Centro de Movilidad Sostenible, Paula y Mariana, también a todos quienes nos han apoyado, nuestros partners y organizaciones internacionales en todo esto, y también a los asistentes que nos han agradecido y premiado por su atención durante esta 1 hora y media que vamos a terminar justo en la puntualidad. Muchas gracias a todas y todos, que estén muy bien y tengan un excelente día, y seguimos trabajando en descarbonizar el transporte, que es el foco de nuestra organización. Hasta luego.